Buenas tardes, mi tema es ¿qué es el objetivo de una cimentación? El objetivo de una cimentación es transferir las cargas al suelo, lo cual sustenta y distribuye de una forma uniforme, de tal forma que no supere la capacidad de carga admisible ni produzca asentamientos en esa misma. Para poderlo entender, tenemos lo que son los tipos de cimentaciones. Se dividen en superficiales y profundas. Las superficiales pueden ser las zapatas, que pueden ser aisladas, corridas o combinadas. Después puede ser una losa de cimentación y al final tenemos los cajones que pueden ser compensados, semicompensados o sobrecompensados. Esas son las cimentaciones superficiales. Las cimentaciones profundas son aquellas que son los pilotes, que pueden ser prefabricados, o los que son in situ. También pueden ser los muros pantalla. Estos pueden ser igual colados in situ o tablas tacados, que pueden ser metálicos. Igual tenemos lo que es cimentaciones de cajones como profundas. Las cimentaciones superficiales son aquellas que se apoyan en estratos poco profundos, que tienen una superficie de capacidad de resistir las cargas de la estructura. En esta clasificación encontramos lo que son las zapatas aisladas, corridas y combinadas. Las losas de cimentación. Una losa de cimentación es el apoyo que realiza sobre todo el área de una construcción. Estas losas pueden ser plantas sin vigas o con retículas de vigas. En ocasiones las losas de cimentación de planta baja y las contratraves y muros de lindera forman cajones de cimentación. Las cimentaciones profundas. La cimentación profunda está construida esencialmente por pilotes que transmiten la carga por punta o fricción, y que se denominan cuando su sección transversal es de gran tamaño. Los pilotes pueden colocarse bajo zapatas o bajo losas de cimentaciones con el suelo, para que trabaje con el suelo y parte del apoyo de contacto profundo. Esta categoría tiene los siguientes tipos de pilotes. Puede ser cimentación compensada con pilotes de fricción, cimentación de base con pilotes de punta o cimentación a base de pilas. Esas fueron las cimentaciones superficiales. Profundas. Los muros pantalla. Los muros pantalla construyen un tipo de cimentación profunda muy usada en edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas. Brinda ventajas de altura y actúa como un muro, y esto permite el ahorro de costo y mayor desarrollo en superficies. Un análisis del suelo, cimentación, estructura. El terreno, al recibir carga que son transmitidas por cimentación, tiende a deformarse en una o varias de sus capas, dependiendo a la compresión y las propiedades del mismo, las cuales pueden variar con el tiempo, con algunos factores como lo son la variación de volumen, de vacíos como consecuencia de compactación del terreno, el desplazamiento de deformación de las partículas al irse acumulando, lo cual lo producen asentamientos en la superficie de contacto entre la cimentación y el terreno. Los cimientos juegan un papel muy importante dentro de la edificación, ya que estos son los que distribuyen las cargas de la estructura al suelo, de manera que el suelo y los materiales que lo constituyen
tengan una capacidad suficiente para soportar sin sufrir deformación excesiva. Dependiendo de la interacción del suelo y la cimentación, las características, esta cambiará en cuanto a tipo, forma, tamaño, costo, etc. El peso de la construcción se concentra en las áreas relativamente pequeñas de las columnas y estas tienen que transmitirlo al suelo a través del área de contacto entre las zapatas y el suelo. Aquí tenemos una imagen que lo explica la distribución de cargas entre suelo y cimentación. Es común hacer el análisis de la estructura como un sistema independiente, su cimentación y el suelo, además de suponer que la base posee condiciones de apoyo determinadas que en general son de apoyo empotrado. De manera estricta, dicho procedimiento es incorrecto, ya que deberíamos analizar un modelo que se considera un sistema superestructura, cimentación, suelo, debido a que la deformación en la cimentación y suelo modificar no solo la distribución de presiones sobre la cimentación, sino también fuerzas internas sobre la estructura. Aquí tengo dos imágenes que muestran los modelos separados para el análisis de estructura y cimentación, y modelo para el análisis conjunto de sistemas, estructura y cimentación a suelo. Otro problema es el de las presiones que se generan en el suelo debido a las cargas transmitidas por la zapata. Tengo igual algunas imágenes. Aquí en esta imagen, aquí se ve aquí en esta imagen se muestra o se ve a qué medida que aumenta la profundidad, la magnitud de las presiones disminuye, pero se ven afectadas zonas que están cada vez más alejadas del punto de aplicación. En esta otra imagen, si las presiones en el suelo exceden la capacidad resistente de alguna de las capas que se encuentran debajo de la zapata, se producirán deformaciones excesivas del suelo a algún tipo de falla. La curva de asentamiento se constituye en tres partes: asentamiento uniforme de toda la estructura, un giro de cuerpo rígido que da lugar a una inclinación o desplome del edificio, asentamientos diferenciales entre los apoyos. En esta imagen tenemos la distorsión, la inclinación media, la inclinación y el hundimiento máximo. Si en la estructura se presenta un hundimiento como cuerpo rígido, hundimientos uniformes de forma excesiva, se podrían ocasionar daños en las construcciones aledañas, así como en instalaciones de la vía pública. La distribución de presiones que hay en la superficie de contacto entre la cimentación y el suelo de forma muy variada y es sensible a la rigidez relativa del suelo, así como la cimentación y las características propias de estructura de suelo. Para solucionar el cálculo, la distribución de presiones, es necesario considerar un modelo del cual se contemple un aspecto semi-infinito, homogéneo, isótropo y de comportamiento lineal bajo una zapata infinitamente rígida. En estas imágenes mostramos que es la distorsión teórica para espacio elástico, distorsión real para esfuerzos bajos y distorsión real para esfuerzos altos, esfuerzos promedio. Ok, el tema que yo voy a exponer es la obtención de cargas. La obtención de cargas nos sirve para determinar el peso que va a transmitir nuestra estructura hacia la cimentación. Una estructura siempre está sometida a acciones. Para esto tenemos que conocer qué son las acciones y cuáles son las que tenemos que considerar para el diseño de nuestra estructura. Una acción se debe a fenómenos físicos complejos. De acuerdo a esto, tenemos que tomar en cuenta
que una acción es una fuerza que puede ser linealmente o distribuida de una manera uniformemente o no. Para modelar la carga que actúa sobre nuestros diferentes elementos estructurales, tenemos que contemplar la clasificación de las acciones. De acuerdo al reglamento, las acciones se clasifican de la siguiente manera. Tenemos acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Las acciones permanentes se deben a aquellas acciones que son de forma continua. Dentro de esta clasificación se encuentran las cargas muertas. En las acciones variables son cargas vivas, las cuales obran sobre la estructura con una intensidad variable. Tenemos por último las acciones accidentales, las cuales no dependen del funcionamiento de la estructura, sino que estas van a recaer de una manera con valores significativos. De acuerdo al reglamento de construcción, considera las acciones de manera independiente. No obstante, no deja de lado que las cargas se puedan combinar. Para estas combinaciones tenemos lo que son las cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Dentro del reglamento considera solo dos combinaciones. La primera combinación es la carga muerta más la carga viva. La segunda combinación encontramos carga muerta, carga viva más la carga accidental. El reglamento de construcción nos determina factores de cargas. Estos factores de carga nosotros los tenemos que multiplicar por las combinaciones antes mencionadas y son valores determinados ya específicos para obtener nuestras cargas últimas. Los valores que nos da el reglamento son 1.4 para la combinación de cargas vivas más cargas muertas y 1.1 para la combinación de cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Ok, vamos a hablar de la determinación de cargas. La determinación de las cargas muertas. Para la determinación de las cargas muertas vamos a considerar todo referente a lo que es la estructura, lo que es herrería, hablamos de la estructura en sí, traves, columnas, losa, estamos hablando también de instalaciones y equipos fijos que van a estar durante la vida útil de dicha edificación. Esto se va a obtener a través de la multiplicación del volumen de construcción por el peso volumétrico de cada estructura. Ok, ahora la determinación de las cargas vivas. Las cargas vivas, dentro del reglamento de construcción, en el artículo 199, nos da una tabla porque las cargas vivas se determinan dependiendo del uso de la edificación. Esta edificación nos da un valor específico y también en este artículo nos da tres tipos de cargas. Tres tipos de carga son la carga viva máxima, la carga viva instantánea y la carga viva media. Esto nos sirve para el diseño de cada edificación. Por último tenemos la determinación de las cargas accidentales. En México es muy común que todo se haga diseño a través del diseño sísmico. Para esto se hace para conseguir resistencia, rigidez y ductibilidad en lo que es nuestra estructura. La resistencia la conseguimos a través de dicha estructura y la rigidez y ductibilidad se consigue a través de las propiedades de los materiales.